La contadora pública. Cuentos y relatos para ciudadanos de todas las edades. Pedro Pascasio, el niño prócer, de Carlos José Reyes Posada. Segunda parte. Pedro Pascasio Martínez Rojas, el niño cuidador de caballos de la hacienda de don Juan José Leiva, observaba con mucha atención todos los acontecimientos que se daban con la llegada del Ejército Libertador. Le impactaban los relatos de las batallas contadas por los generales y por los soldados del pueblo. Estaba muy preocupado por el estado en que estos habían llegado junto a sus caballos. Se sentía, por su oficio, partícipe de la campaña, tanto así que tomó la decisión firme de ir a la batalla con ellos. Así que desde muy temprana edad tuvo grandes amigos y, por tanto, muchas responsabilidades. El 18 de julio de 1819, la casona de don Juan José Leiva se llenó de gente. Eran hombres armados que venían de muy lejos. ¿Y por qué armados? ¿Qué iban a robar? No, era un ejército que venía desde el oriente de Venezuela y estaban luchando por conseguir la libertad de los pueblos de América del Sur. Hacía 300 años éramos parte del Imperio Español desde que invadieron nuestro territorio. Entonces nos hicieron dejar de creer en lo que creíamos. Nos obligaron a hablar otro idioma que no era el nuestro. Se apoderaron de nuestras tierras y se llevaron nuestras riquezas. Nos esclavizaron y desaparecieron a miles de nuestros antepasados. Cambiaron los nombres de los territorios. Teníamos que obedecer al rey de España, que nunca vimos y que vivía al otro lado del continente. ¿Eran los que mandaban? Sí, nuestros hombres y mujeres patriotas tomaron la decisión de luchar por la independencia para gobernarnos a nosotros mismos y ser libres. Ese ejército que venía desde Venezuela bajo la dirección de Bolívar fue uniéndose a los ejércitos de nuestra patria en Casanare, donde se encontraron con el general Francisco de Paula Santander. Los soldados que llegaron a la casa de don Juan José Leiva hacían parte del Ejército Libertador y al frente de ellos venía Simón Bolívar. En una placa de piedra, a la entrada del pueblo está escrito: por aquí pasó Simón Bolívar. ¿Pero entonces pasó con todo su ejército? Sí, en este pueblo y en muchos pueblos existían placas de piedra como esa, porque Bolívar con su ejército recorrió enormes territorios. El niño Pedro Pascasio vio cómo llegaban aquellos hombres, sucios, cansados, hambrientos, sin ropas, con frío, pues venían de los calurosos llanos orientales. Entonces, ¿Pedro Pascasio conoció a Bolívar? Lo conoció y escuchó de sus propios labios relatar la aventura que vivieron en el paso de la cordillera por los Andes. Y antes de comenzar a subirla, se encontraron con los españoles, enfrentándolos en la primera batalla que llamaron las Termópilas de Paya. Y sabes, ganaron esta primera batalla en nuestro suelo y abrieron el camino para salir adelante. Muchos pensaron devolverse, porque se dieron cuenta que los estrategas habían escogido el camino más difícil de cruzar. Pero muy tontos, ¿no pudieron encontrar uno más fácil? No, Jacinto, lo hicieron muy bien. Como era el cruce más difícil, despistaron al ejército realista, que iban bien vestidos con botas, cascos, escopetas y caballos. Estos nunca se imaginaron que un ejército descalzo, poco armado, andrajoso, pudiera trepar semejantes relieves. Ganaron, Jacinto, ganaron la batalla. ¡Qué bien! ¡Bravo! Llegaron a la cima de una montaña en pleno páramo. Había una espesa neblina. Ahora marchaban entre las nubes y de pronto se sentaron a descansar y escucharon el llanto de un niño detrás de una roca. ¿Un niño? No puede ser. Tal vez un gato. Los gatos lloran como los niños. Inspeccionaron el lugar. Era muy raro. No te imaginas con qué se encontraron. No me puedo imaginar con qué. Los patriotas descubrieron a un grupo de mujeres escondidas y una de ellas había tenido un bebé. ¿Pero cómo? A esa altura y en un páramo. ¿Quiénes eran?
¿Cómo aparecieron allí? Eran las novias, las madres, las hermanas, las esposas, que sin decirles nada, les habían seguido para protegerles. ¿Las hicieron regresar? Les permitieron continuar con ellos, con la condición de no participar en las batallas. Ellas protegerían a los soldados heridos, prepararían los alimentos y todo aquello que se necesitara. Por acompañar a la tropa, las llamaron las troperas y también las Juanas. Antes de llegar a Belén, el pueblito en el que Pedro Pascasio vivía y donde estaba la hacienda del señor Leiva, llegaron a Socha. El cura los recibió en la iglesia y, compadecido del estado en que venían, hizo tocar las campanas y reunió al pueblo pidiéndoles ayuda para con los patriotas, con ropas y alimentos. ¿La gente colaboró? ¡Claro! Lo más importante fue que pudieron abrigarse del frío que traían. Allí se cocinaron en grandes ollas alimentos para todo el ejército, recuperando así todas sus fuerzas. Estuvieron pocos días y continuaron su camino pasando por pueblos como Gámeza, los corrales de Tópaga y el peñón de Bunza. Dieron vuelta por Cerinza y llegaron a Belén, a la hacienda de don Juan José Leiva. Mira lo que viene, Jacinto. Bolívar habla con don Juan José diciéndole: Don Juan José, ¿conoce usted a alguien que fuera capaz de cuidar los caballos? Han sufrido heridas y maltratos durante el camino. Tengo un muchacho, mi general. Es apenas un niño, pero ha aprendido mucho sobre caballos, cómo cuidarlos. Es un niño muy inteligente y trabajador. Yo creo que le puede servir. Pedro Pascasio, venga, el general quiere hablar con usted. A sus órdenes, mi general. Me cuentan que eres muy bueno con el cuidado de los caballos, muchacho. ¿Podrías ayudarnos con los nuestros? Claro que sí, mi general, claro que sí. Vamos, caballitos, vamos. ¡Vamos! Pedro Pascasio esa noche no pudo dormir, pues una idea le daba vueltas en su cabeza. El general Bolívar me ha pedido a mí que lo ayude con sus caballos. A mí, que apenas soy un niño. Si pudiera ir con el general y hacer parte de la lucha patriótica. Sí, lo seguiré. Así sea escondidas, como lo hicieron las mujeres. Sería muy peligroso participar en una guerra, pero toda la tropa está convencida de ello. Don Juan José les ayuda en todo y el pueblo entero aprueba aquella decisión. Sí, yo tengo que ir. Tan pronto como amanezca, tendré que hablar con mis padres. Hola, hijo, ya voy. Por Dios, hijo, ¿está bien? Bien, mamá. El general Bolívar y toda su tropa está en la hacienda de don Juan José Leiva. Los ha recibido para ayudarles a recuperar las fuerzas perdidas durante las batallas. Nos han contado todas sus hazañas. Y a que no adivinan qué, don Juan José y el general Bolívar vinieron a buscarme para que atendiera a los caballos, que llegaron cansados, con hambre, sucios y algunos con heridas. El general Bolívar. Y como mi hijo ya es un doctor en caballos. Sí, papá, lo hago muy bien y me gusta mucho. Don Juan José se sintió muy orgulloso de presentarme ante el general y yo no lo podía creer. Papá, mamá, la tropa parte muy pronto para continuar con la campaña libertadora. Yo quiero ir con ellos, pues soy el único que conoce el oficio. Solamente estaré atendiendo a los caballos. ¿Qué dices, hijo? ¿Qué? Esto no es un juego de niños. ¿Cree que puede combatir como cualquiera de esos soldados? No tendría ni fuerzas para levantar ni un fusil. Yo no voy a jugar, papá, y menos a disparar. No sé de armas. Ya le dije, yo solo iría a cuidar los caballos. Alguien tiene que hacerlo. ¿Y por qué no puedo ser yo? Entonces, ¿qué dice? ¿Me dejan ir? Tenemos que pensarlo. Esto no es cualquier cosa. Es muy peligroso. En cualquier momento parten. Yo me cuidaré. Las mujeres van con ellos y no les permiten participar en la batalla. Yo estaría junto a ellas. Mijo, solo le pido que se cuide. Por favor,
Siga las indicaciones del general Bolívar. No lo vaya a desobedecer en ningún momento. El niño besó a sus padres y salió corriendo hacia la hacienda de don Juan José Leiva, temiendo que la tropa partiera y lo dejara. Pedro Pascasio fue incorporado al Ejército Libertador, conformado en su mayoría por campesinos y gente del pueblo. No parecían soldados y, sin embargo, estaban dispuestos a la pelea. Algunos tenían fusil, otros con armas improvisadas, lanzas hechas por ellos mismos, y llevaban cuchillos de cortar la carne de sus casas. Mientras el ejército de los españoles iba uniformado con botas con armas y lanzas. Lo que más le impresionó a Pedro Pascasio fue el convencimiento y la valentía de las tropas que arriesgaban sus vidas ante los terribles padecimientos a los que los tenían sometidos el Imperio Español. El niño y las mujeres iban retiradas. Pedro Pascasio lo observaba todo. Supo que en el ejército había hombres ingleses, irlandeses, escoceses, que habían participado en otra guerra contra Napoleón en Europa y que se habían sumado a la causa de Bolívar. Uno de ellos se llamaba James Rooke y se hizo amigo de Pedro Pascasio. Le gustaba mucho hablar con aquel irlandés que había venido de tan lejos para ayudarnos a vencer a los españoles. Aquí termina nuestra segunda parte de Pedro Pascasio, el niño prócer. Te invitamos a seguir nuestro podcast en YouTube y Spotify como La Contadora Pública, cuentos y relatos para ciudadanos de todas las edades.